1 Kings 20. Primeros Reyes 20. And Benhadad the king of Syria gathered all his host together, and there were 32 kings with him, and horses and chariots, and he went up and besieged Samaria and warred against it. Entonces Benhadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. And he sent messengers to Ahab, king of Israel, into the city, and said unto him, Thus saith Benhadad. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, Thy silver and thy gold is mine, thy wives and also thy children, even the goodliest are mine. Así ha dicho Benhadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. And messengers and the king of Israel answered and said, My lord, O king, according to thy saying, I am thine, and all that I have. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. And the messengers came again and said, Thus speaketh Benhadad, saying, Although I have sent unto thee, saying, Thou shalt deliver me thy silver and thy gold, and thy wives and thy children. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Benhadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Yet I will send thy servants unto thee tomorrow about this time, and they shall search thine house and the houses of thy servants, and it shall be that whatsoever is pleasant in thine eyes, they shall put it in their hand and take it away. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Then the king of Israel called all the elders of the land and said, Mark, I pray you, and see how this man seeketh mischief, for he sent unto me for my wives and for my children, and for my silver and for my gold, and I denied him not. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. And all the elders and all the people said unto him, Hearken not unto him, nor consent. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Wherefore he said unto the messengers of Benhadad, Tell my lord the king all that thou didst send for to thy servant. At the first I will do, but this thing I may not do. And the messengers departed and brought him word again. Entonces él respondió a los embajadores de Benhadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. And Benhadad sent unto him and said, The gods do so unto me, and more also, if the dust of Samaria shall suffice for handfuls for all the people that follow me. Y Benhadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan,
que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. And the king of Israel answered and said, Tell him, let not him that girdeth on his harness boast himself, as he that putteth it off. Y el rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe. And it came to pass, when Benhadad heard this message as he was drinking, he and the kings in the pavilions, that he said unto his servant, Set yourselves in array. And they set themselves in array against the city. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, Disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. And behold, there came a prophet unto Ahab, king of Israel, saying, Thus saith the Lord, Hast thou seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into thine hand this day, and thou shalt know that I am the Lord. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. And Ahab said, By whom? And he said, Thus saith the Lord, even by the young men of the princes of the provinces. Then he said, Who shall order the battle? And he answered, Thou. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Then he numbered the young men of the princes of the provinces, and they were 232. And after them he numbered all the people, even all the children of Israel, being 7,000. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. And they went out at noon, but Benhadad was drinking himself drunk in the pavilions, he and the kings, the 32 kings that helped him. Y salieron a mediodía, y estaba Benhadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. And the young men of the provinces, young men of the princes of the provinces went out first, and Benhadad sent out, and they told him, saying, There are men come out of Samaria. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benhadad había enviado quien le dio aviso diciendo, Han salido hombres de Samaria. And he said, Whether they be come out for peace, take them alive, or whether they come out for war, take them alive. Él entonces dijo, Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. So these young men of the princes of the provinces came out of the city, and the army which followed them. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. And they slew every one his man, and the Syrians fled, and Israel pursued them. And Benhadad, the king of Syria, escaped in horse with the horsemen. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benhadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería.
And the king of Israel went out and smote the horses and chariots and slew the Syrians with a great slaughter. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. And the prophet came to the king of Israel and said unto him, Go, strengthen thyself, and mark, and see what thou doest, for at the return of the year the king of Syria will come up against thee. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. And the servants of the king of Syria said unto him, Their gods are gods of the hills, but therefore they were stronger than we. But let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. And do this thing, take the kings away, every man out of his place, and put captains in their rooms. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. And number thee an army like the army that thou hast lost, horse for horse, and chariot for chariot, and we will fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto their voice, and did so. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. And it came to pass at the turn of the year that Benhadad numbered the Syrians, and went up to Aphek to fight against Israel. Pasado un año, Benhadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Aphek para pelear contra Israel. And the children of Israel were numbered, and were all present, and went against them. And the children of Israel pitched before them like two little flocks of kids, but the Syrians filled the country. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. And there came a man of God, and spake unto the king of Israel, and said, Thus saith the Lord, because the Syrians have said, The Lord is God of the hills, but he is not God of the valleys. Therefore will I deliver all this great multitude into thine hand, and ye shall know that I am the Lord. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. And they pitched one over against the other 7 days, and so it was that in the 7th day the battle was joined, and the children of Israel slew of the Syrians 100,000 footmen in 1 day. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. But the rest fled to Aphek, Or Aphek, I'm not sure. and
and the rest fled to a pack into the city, and there a wall fell upon 27,000 of the men that were left. And Benhadad fled and came into the city and to an inner chamber. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Benhadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. And his servant said unto him, Behold, now we have heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. Let us, I pray thee, put sackcloth on our loins and ropes on our heads, and go out to the king of Israel, and peradventure he will save thy life. Entonces sus siervos le dijeron, He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. So they girded sackcloth on their loins and ropes on their heads, and came to the king of Israel, and said, Thy servant Benhadad said, I pray thee, let me live. And he said, Is he yet alive? He is my brother. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, Tu siervo Benhadad dice, Te ruego que viva mi alma. Y él respondió, Si él vive aún, mi hermano es. Go ye bring him. And now the man did diligently observe whether anything that would come from him, and did hastily catch it. And they said, Thy brother Benhadad. Then he said, Go ye bring him. Then Benhadad came forth to him, and he caused him to come up into the chariot. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, 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 y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Y dijeron, Tu hermano Benhadad vive. Y él dijo, Id y traedle. Benhadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. And Benhadad said unto him, The cities which my father took from thy father I will restore, and thou shalt make streets for thee in Damascus, as my father made in Samaria. Then said Ahab, I will send thee away with this covenant. So he made a covenant with him and sent him away. Y le dijo Benhadad, Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él, y le dejó ir. And a certain man of the sons of the prophets said unto his neighbor, In the word of the Lord, smite me, I pray thee. And the man refused to smite him. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, y héreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Then said he unto him, Because thou hast not obeyed the voice of the Lord, behold, as soon as thou art departed from me, a lion shall slay thee. And as soon as he was departed from him, a lion found him and slew him. Él le dijo, Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Then he found another man and said, Smite me, I pray thee. And the man smote him, so that in smiting he wounded him. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, Hiéreme ahora.
y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. So the prophet departed and waited for the king by the way, and disguised himself with ashes upon his face. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. And the king passed by, he cried, and as the king passed by, he cried unto the king, and he said, Thy servant went out into the midst of the battle, and behold, a man turned aside and brought a man unto me, and said, Keep this man, if by any means he be missing, then shall thy life be for his life, or else thou shalt pay a talent of silver. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegaré a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. And as thy servant was busy here and there, he was gone. And the king of Israel said unto him, So shall thy judgment be. Thyself hast decided it. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. And he hasted and took the ashes away from his face, and the king of Israel discerned him that he was of the prophets. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. And he said unto him, Thus saith the Lord, because thou hast let go thou of thine hand a man who I appointed to utter destruction, therefore thy life shall go for his life, and thy people for his people. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. And the king of Israel went to his house heavy and displeased, and came to Samaria. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. 1 Kings 20. Primeros Reyes 20. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's onefaith.us. One faith for all of us.